Hola a todos y muchas gracias a la gente que me acompaña en este video, gracias a la gente que se ha suscrito y que me ha dejado sus comentarios. En esta ocasión esta es una complacencia para Débora Bordón, quien me pidió que les hablara sobre algunas mujeres más recientes y esta es una de ellas. Espero mucho que les guste el video y me dejan su opinión sobre este personaje que es muy interesante. Precisamente la mujer de la que les platicaré hoy fue una mujer valiente, inteligente y apasionada, cuya existencia genera un cambio social. Su historia es una verdadera inspiración y aunque su vida fue corta, sus acciones han perdurado hasta nuestros días. En una situación social y política complicada, una mujer llegó para pelear por la justicia y la igualdad. María Eva Duarte, mejor conocida como Evita Perón, nació en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 7 de mayo de 1919. Fue la quinta de 5 hermanos, todos hijos de Juana Ibarguren y de Juan Duarte. Tanto Evita como sus hermanos nunca fueron reconocidos por su padre y fueron considerados como hijos ilegítimos, pues el padre de Evita tenía una familia legal. En aquella época, la ley argentina era sumamente desigual y discriminatoria, tanto así que establecía una serie de malos calificativos para los niños ilegítimos, a quienes llamaban hijo adulterino. Dicho calificativo quedaba marcado en el acta de nacimiento de los niños, situación que vivió Eva junto a sus hermanos. Esta situación no era extraña, pero sí causaba discriminaciones entre los niños, por lo que la infancia de Evita no fue sencilla y tuvo que lidiar con las carencias sumadas a esta discriminación. El 8 de enero de 1926 falleció su padre en un accidente automovilístico, y aunque la familia legal de este se negaba a permitirles la entrada a despedirse de él, luego de la intervención de un familiar, Evita logró decir adiós al que había sido hasta entonces un padre ausente. Luego de la muerte de este hombre, la madre de Evita junto a sus hermanos se instaló en Los Toldos, habitando una pequeña casa. La vida en aquel lugar era sencilla y sin muchas posibilidades de desarrollo intelectual o económico. Por ello, su vida escolar no fue nada sencilla, principalmente por las dificultades económicas que atravesaba la familia. Para el año 1930, Juana, su madre, decidió mudarse a la ciudad de Junín en busca de mejores condiciones de vida. Evita tenía por entonces 11 años y para ese tiempo sus hermanos mayores ya trabajaban, al igual que su mamá, lo que mejoró la economía familiar. Estando en Junín, Eva da indicios de sentir inclinaciones por la vida artística, que era una forma de vida muy glamurosa, con la que muchos adolescentes soñaban, pues la idea de mudarse a una gran ciudad, de ser admiradas y de tener fama y fortuna era bastante tentadora. Tuvo la oportunidad de participar en algunas obras teatrales escolares, que no hicieron más que acrecentar su curiosidad por la actuación, curiosidad que en el año de 1934 la llevó a probar suerte en la gran ciudad de Buenos Aires, pero entonces tuvo su primer golpe de realidad, cuando se dio cuenta que convertirse en una estrella sería algo muy complejo, y a las pocas semanas decidió volver a casa, pero esta solo sería una decisión momentánea, pues unos meses más tarde, pasando las fiestas de diciembre, el 2 de enero de 1935, Evita, con tan solo 15 años, decidió que rendirse no era una solución, y volvió a Buenos Aires, aunque algunas versiones afirmaron que se había fugado con un hombre. La familia se encargaría de desmentir estas versiones, afirmando que Eva viajó a Buenos Aires acompañada de su madre. Pero Evita no era la única que había decidido probar suerte en Buenos Aires, pues el país atravesaba por una fuerte crisis que había impulsado a cientos de personas a abandonar sus lugares de origen y buscar una mejor vida en Buenos Aires. La madre de Evita permaneció con ella hasta que obtuvo un empleo, y Evita comenzó por entrar a varias audiciones, consiguiendo así sus primeros trabajos como actriz, pero haciendo solo pequeños papeles en varias obras. Su suerte parecía ir en ascenso y logró obtener algunas apariciones en el cine, aunque todas muy pequeñas y sin importancia escénica. Para el año 1937 consiguió su primer papel en un radioteatro y rápidamente fue adquiriendo popularidad. A pesar de que las cosas no iban del todo mal, su forma de vida distaba mucho de lo que ella hubiese soñado, y es que no había mucho glamour, más allá de pequeños cuartos baratos que rentaba. Sin embargo, su carrera despegaba, aunque de manera muy lenta.
y luego de mucho trabajo y entre el radioteatro y las películas, Eva finalmente logró una situación económica estable y cómoda. De este modo, para el año 1942, pudo abandonar las pensiones y comprarse su propio apartamento. El nombre de Eva Perón entonces sonaba como una fuerte promesa de la actuación, pero lo que el destino tenía preparado para ella no solo era más grande, sino mucho más complejo. A principios del año 1944, Eva, con 24 años de edad, conoció a Perón, de 48 años, mientras ambos participaban en un evento de recaudación de fondos. Juan Domingo Perón tenía un cargo de gobierno y la relación entre actrices y políticos era algo de todos los días, pero esta relación específicamente sacudiría al país de una manera sorprendente. El coronel Perón no era un simple empleado de gobierno y para entonces ya se había convertido en una pieza clave de la política, pero con todos aquellos años la política se había convertido en un movimiento bastante turbulento, entre lleno de corrupción y conflictos entre partidos. El coronel Juan sería una víctima de las circunstancias y en 1945 fue encarcelado luego de un golpe de estado. No es que este suceso fuera raro y probablemente habría pasado por la historia sin pena ni gloria, de no ser por la entonces novia del coronel Juan, Evita, quien de manera sorpresiva y valiente llamó a las calles a miles de trabajadores para pedir por la liberación del general. Este llamado, suscitado el 17 de octubre de 1945, pasó a la historia como el Día de la Lealtad Peronista, y Evita se convirtió así en la primera mujer argentina en realizar tal llamado. Los acontecimientos se mueven rápido, y luego de que Evita y el propio pueblo impulsaran al coronel Juan en 1946, inicia una campaña electoral, misma que Evita ve en primera persona, participa en ella, no solo utilizando su carisma y popularidad con la gente, sino callando muchas bocas, pues en ese entonces las mujeres no podían meter las manos en la política, pero Eva no solo llegaría para ser la primera, sino que pelearía por los derechos de millones de mujeres que se sentían identificadas con su causa. Aunque Evita se mostró tranquila durante esa campaña, sus aspiraciones políticas se volvían cada vez más obvias, lo que molestaba a muchos políticos. Pero finalmente, Perón logró ser elegido presidente en el año de 1946. La historia de Evita no se limitaría a ser el de una primera dama callada y elegante, pues de inmediato asume el rol de jefa espiritual de la nación, el 27 de febrero de 1946. 3 días después de las elecciones, Evita, de 26 años de edad, pronunció su primer discurso político, en un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón. Evita fue promotora de una nueva ley que impulsaba la igualdad de sexo y promueve esta misma ley que permitiría a las mujeres votar. Para entonces, Evita inicia una gira por toda Europa, conquistando cada país que visita, demostrando siempre su apoyo a la igualdad de género, que en muchos países no era más que un sueño lejano. Pero la política no era lo único desigual para las mujeres, pues el matrimonio y todos los aspectos de la vida favorecían a los varones. Por ello, Eva apoyó una reforma en 1949 que estableció la igualdad jurídica entre los cónyuges y la patria potestad de los hijos compartida. El amor del pueblo por Evita ya era absoluto y ella responde creando la Fundación Eva Perón el 8 de julio de 1948. Esta fundación desarrolló una gigantesca tarea social que llegó prácticamente a todos los niños, a los ancianos, a las madres solteras y a las mujeres abandonadas, construyendo miles de viviendas, escuelas, hospitales, así como algunos edificios que apoyaban a las mujeres. Pero Evita no se conformaría con hablar con su pueblo a través de discursos aburridos, y de inmediato visitó los sectores más humildes. Hasta entonces, estos sectores habían estado olvidados. Además, la fundación era una gran fuente de empleo, que empleaba alrededor de 14,000 personas, entre ellas enfermeras o simples empleados de limpieza. Evita atendía además personalmente cada carta y cada reclamo. Los fondos de su fundación provenían de diversas fuentes que ella misma había negociado. Entre estas fuentes estaban los impuestos provenientes de loterías, casinos,
carreras. También había donaciones personales y algunas cuotas que ella había logrado del cine, entre otras muchas fuentes de recaudación. Evita ayudaba a las familias necesitadas. Incluso algunos de sus colaboradores mencionan que ella llegaba a la fundación a las 8 de la mañana y se iba a las 4 del día siguiente. A finales del año 1947, Evita gestionó la compra del Diario de la Democracia, el único periódico que había apoyado la candidatura de Perón en las elecciones de 1946. El diario se convirtió en el vocero de Evita, en el cual ella anunciaba algunas de sus ideas. El sector femenino para entonces no era el único que había estado olvidado y débil, y el 28 de agosto de 1948, Eva publicó su decálogo de los derechos de la ancianidad, de la lucha por el reconocimiento a las personas de la tercera edad. La corta vida de Evita se había convertido en una inspiración y su popularidad era innegable, como también lo era su compromiso social. Las elecciones generales de 1951 fueron unas elecciones complejas y por primera vez las mujeres pudieron presentarse no solo para votar, sino como candidatas. Debido a su gran popularidad, la Confederación General del Trabajo propuso la candidatura de Evita al cargo de vicepresidenta de la nación, pero no todo era color de rosa y la vida le tenía preparada una difícil prueba que por desgracia Evita no podría superar con éxito. El 17 de octubre de 1951, Evita, en una escena recordada aún el día de hoy desde un balcón y con lágrimas en los ojos, anunciaría su retiro de dicha campaña, y es que ella sufría un gravísimo cáncer, mismo que en unos pocos meses la tenía postrada en una cama, tanto así que en 1951 tuvo que votar desde una cama de hospital. Evita murió a la edad de 33 años, el 26 de julio de 1952, víctima del cáncer de cuello uterino que padeció. Su muerte fue llorada y su cuerpo fue robado. Terminó en España, en Italia, siendo traído a Argentina muchos años después. Y bueno, esos fueron algunos de los hechos pues más sobresalientes en la vida de Evita Perón o de Eva Perón. En este caso ella es una figura de muchísima importancia en todo el mundo, no nada más en Argentina. Y afortunadamente de ella puedes encontrar muchísimos datos, hay testimonios de los que fueron sus maestros, de su familia, de sus colaboradores. Entonces de ella realmente conocemos muchísimos aspectos de su vida. Sus discursos, algunos de ellos los puedes encontrar en YouTube, incluso al día de hoy. Y puedes encontrar muchísimas fotos de su vida, que en realidad fue muy corta porque fallece a los 33 años de edad. Evita fue una mujer muy valiente, fue una mujer también muy inteligente, que estaba verdaderamente preocupada, y más que preocupada, estaba ocupada en mejorar muchas de las circunstancias que se podían mejorar en su país. Yo creo que la magia de Evita, más allá de este carisma que evidentemente tenía, es la confianza que ella tenía en su país, porque yo creo que ella verdaderamente creía que su país podía ser mejor, y ella es lo que intenta y lo logra. Y bueno, hay que decirlo, estas reformas que ella crea a favor de los ancianos, de las mujeres, de la igualdad incluso en los divorcios y en los matrimonios, son leyes que se vienen abajo luego de su muerte y luego de la caída de su esposo, quien también fallece, y pues termina cayéndose lo que ellos habían construido. Estas reformas las echan abajo y no son instauradas hasta los años 80, pero finalmente es ella quien pone el precedente, y la realidad es que en los años en los que ella realiza todo esto, que son en los años 40, Argentina y en general el mundo pasaba unas circunstancias muy difíciles. Era una época de muchos cambios, era un momento de muchísimas potencias que se estaban creando y de algunas otras que se estaban destruyendo. Entonces había muchísima desigualdad en el mundo, no nada más en Argentina, en Latinoamérica, incluso en Europa, que es un continente pues hasta cierto punto más moderno. Había mucha desigualdad, no nada más en el tema de género.
sino en las cuestiones de las clases sociales, que estaban muy divididas y estaba habiendo muchísimas revoluciones. Entonces Argentina vive una época muy complicada. Yo no soy de Argentina, como ya lo habrán notado, y estuve leyendo bastante sobre la situación y descubrí que era una situación muy compleja porque había muchísima migración. Argentina era un país que estaba como poco a poco levantándose, y ella fue una mujer que se adelantó muchísimo a los tiempos porque siendo muy temprano ella empieza a promover el voto contra la mujer, el voto de la mujer, perdón, cuando en muchísimos países o en la mayoría de los países no estaba permitido que la mujer votara, no le veían el caso para que la mujer votara, ni mucho menos tenían participación política, y ella es como que alza la mano, aunque algunas personas señalarían que pues su marido fue como bastante débil de carácter y ella lo rebasa en su posición muchas veces. Pero la realidad es que Evita utiliza todas estas vivencias que ella tiene siendo muy chica de discriminación, y ella lo deja en sus memorias. Me parece que se llama Mi Razón, en uno de los libros que ella escribe. Y ella dice que esta discriminación que vive siendo una hija ilegítima es algo que le pegó mucho, y las carencias, las dificultades a las que se enfrenta su mamá siendo una mujer soltera, porque en aquellos años las mujeres que trabajaban pues tenían una paga menor incluso al día de hoy, y en aquellos años era mayor, era todavía más difícil para una mujer encontrar un trabajo y poder mantener 5 hijos. Entonces todas estas vivencias ella las utiliza, y al saber ella y al conocer cómo era la vida de la gente en los sectores más pobres, ella realmente lo mejora. Ella era muy querida y su muerte fue muy muy llorada en toda Argentina. Incluso pueden encontrar ustedes fotos o videos y pueden ver cómo realmente la gente lloraba por una mujer que había hecho tanto por ellos y que realmente se había esforzado por hacer de Argentina un lugar mejor. Qué bonito que haya existido alguien como ella y que haya hecho un avance tan importante. Y yo creo que pues lo triste es que nunca sabremos a dónde habría llegado. Yo creo que incluso ella pudo haber llegado a ser presidenta del país, pero no lo sabremos porque su muerte fue muy temprana. Yo creo que su existencia, si tú la ves desde lejos, pues no sé, puede ser creo que hasta como un milagro por la poca duración que tuvo, por todo lo que hizo, y es triste el no saber hacia dónde habría llegado. También te puedes preguntar si realmente su esposo habría podido hacer todo lo que hizo sin ella, porque él también era una persona que se sabía mover bastante bien en la política, pero el carisma y realmente el impulso social que ella le da es muy grande, tiene mucho peso. A lo mejor ahorita no lo dimensionamos, pero en ese tiempo ella logra mover a las masas de trabajadores que tenían condiciones bastante lamentables, y logra mover a las mujeres que no tenían ni voz ni voto, y esto molesta a muchas personas dentro de la política y también en las clases altas que eran más conservadoras. Entonces fue una mujer que peleó y que se mostró siempre siendo muy valiente, aunque también encontré algunas, digamos, investigaciones o algunas personas que afirman que no fue tan buena como la pintan, y esto siempre pasa en todas las historias de héroes o de heroínas. Siempre vas a encontrar detractores o gente que no esté tan de acuerdo, y es parte de las opiniones. Pero si tú ves en cuestión de políticamente y socialmente, lo que ella hizo es muy importante. La cuestión de su fundación a mí me parece algo brillante, aunque no lo hace sola, tiene un grupo de colaboradores, pero lo que me parece brillante es de dónde obtiene ella los fondos, y es que se crean convenios con el cine, toma por ahí algún porcentaje de ciertos salarios, toma porcentajes de algunas rentas, o sea, es muy inteligente a la hora de financiar esto, el tomar de las carreras, de las apuestas, y logra ella una fundación grandísima como lo fue en ese momento, y construye muchísimas cosas y empieza a dar ayudas en sectores a los que no se ayudaba, porque en ese momento era muy sencillo. Los sectores trabajadores eran sectores que se tenían que dedicar a trabajar, y los políticos no se tenían que preocupar por ellos, porque realmente no los veían ni siquiera como personas. Y ella de repente voltea a ver estos sectores
Entonces es muy interesante, creo que es muy brillante lo que ella hace con su fundación. Y como les digo, es un personaje muy bonito y es muy interesante. Y si a ustedes les interesa, yo les dejo algunos links en donde pueden encontrar información de ella. Está incluso este discurso pues, mundialmente famoso que hace en el balcón, en el que incluso al final se abraza de su esposo y llora. Y está esta foto, porque ella ya sabía que estaba enferma. Y además también por ahí tenía como ya conflictos pues más personales de ella. Y bueno, ella es principalmente o su figura se realzó por una película que es más bien un musical, que me parece que se llama Evita, que también hay una puesta en escena. También me parece que se realizan una película, o creo que son 2 películas sobre su vida, en los que te muestran desde su niñez hasta su muerte. No estoy segura de si hay una serie, creo que no. Bueno, si hay me dicen, porque la verdad no he visto nada de serie. Puedes encontrar libros, incluso sus propios libros que ella escribe siendo primera dama. Entonces hay mucha información de ella que te pueden perfectamente ayudar a hacerte una imagen de ella si es que no la tienes. Y bueno, a toda la gente que conozca este personaje, yo creo que pueden cada quien tener su opinión sobre ella. Pero yo creo que es bastante admirable lo que hizo en el momento en el que lo hizo, porque incluso al día de hoy, creo que hacen falta personas así de valientes y así de preocupadas y sinceras, que hay muy pocas en el mundo y que bueno que haya existido y que haya intentado mejorar, aunque como les digo, todas estas reformas que ella hace se vienen abajo y vuelven a surgir en los 80, o sea, pasan 30 años, pero finalmente pues ella dio inicio a algo muy importante. Y bueno, yo espero que les haya gustado el video. Como les digo, es un tema muy largo y muy complejo, no me quise alargar mucho, pero espero que les haya gustado y muchas gracias.